Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo algo que me habéis pedido muchas veces y que por circunstancias no he podido, pero ya sabéis que en cuanto puedo subo las cosas. Y es algo principal y fundamental para no aburrirnos, sobre todo al tocar rumbas. Y es una asociación de acordes, en este caso la típica llamada cadencia andaluza, la, sol, fa, mi, pero para que no nos aburramos tocando rumbas, he seleccionado una cantidad de acordes para la, para sol, para fa y para mi, para variarlos, que suenen modernos, que suenen bonitos y que podamos variarnos a nuestro antojo, para que las rumbas no suenen siempre igual, el típico la, sol, fa, mi de toda la vida. Entonces van a ser acordes y posturas más complicadas y más modernas que nos van a ayudar a digitar mejor con la mano izquierda, y aparte nos va a alegrar la vida porque el sonido va a cambiar y va a sonar las rumbas un poco más modernas, y los vamos a ir variando y jugando con ellos para que tengamos más recursos y no suenen la rumba y no suenen las rumbas siempre igual. Vamos a ello. Entonces vamos a empezar. Sabemos que en la menor es el típico la menor, la 7, ¿vale? Quitando el dedo este, pero para no tocar siempre el mismo, o aquí, que ya lo conocemos, o este, que es el la 7, sería la menor y la 7 igual, ¿vale? Con cejilla. Vamos a empezar poniendo uno aquí, que es un acorde muy bonito, que es un la novena. Algunos lo conoceréis, pero... ¿vale? Dedo 1, segunda, cuarta, tercera, ¿vale? O apoyándolo en la primera. Esto es un la menor novena, que suena muy bonito, ¿vale? Entonces si estamos, mira la diferencia. Suena como más dulce, ¿verdad? Entonces este es la menor novena. Voy a ir acorde por acorde con todos y cada uno de ellos para que nos aprendamos las posturas de cada uno de los acordes y luego los vamos combinando, ¿vale? Otro que se utiliza mucho también para el rollo gypsy es un la menor sexta, que es más común, que es poniendo la menor normal y el dedo 4 en el segundo traste de la primera. ¿Vale? No es tan usado en diferentes ruedas armónicas porque a lo mejor no suena bien y no combina bien, pero se suele utilizar también. Y ahora nos vamos a ir con cejillas. Nos vamos a ir con las cejillas. Entonces, nos vamos con las cejillas, sabemos que aquí es la menor igual, y vamos a poner el dedo 4 aquí abajo en la primera. Y es un la novena también, la menor novena, ¿vale? Ya varía algo, de aquí ya varía algo, ¿veis? La menor novena, y estando ya aquí también, ya sin poner cejilla, vamos a hacer este acorde que es muy bonito, que es este. Ojo, en este no podemos darle ni a la quinta ni a la primera, ¿vale? Y este acorde se llama la menor séptima onceava, ¿vale? Dedo 1 en la segunda cuerda del tercer traste, dedo 2 en el quinto traste de la sexta, y aquí estos dos que es dedo 3 y dedo 4 en la cuarta y tercera del quinto traste. También lo que podemos hacer aquí en este es quitar el dedo 1, ¿vale? Y siguiendo con esta postura, lo que vamos a hacer ahora es dejar este aquí, bajamos estos dos a tercera y segunda cuerda, y este lo vamos a poner en la cuarta, el dedo 1. Y mirad qué bonito suena también. ¿Veis? Este se llama la menor tercera bemol. Creo, no soy experto en acordes, pero según el Guitar Pro,
Esta postura se llama así, ¿vale? Mirad qué bonita suena. Aquí dice en el acorde que no toquemos ni la quinta ni la primera. Pero yo la estoy tocando y suena bonito. ¿Vale? Y el más complicado de todos es este. El más complicado sería este. Que este es un bajo de la, pero fa mayor séptima, según pone el Guitar Pro. Que suena también muy bonito. Aquí sí no toca la primera y la segunda, ¿vale? Aquí solo esta. Y sería el dedo 1 aquí en la cuarta, el dedo 2 en la sexta, el dedo 3 en la tercera y el dedo 4 en la quinta. Mirad qué bonito suena. ¿Vale? Esos son los acordes que vamos a ver de la. Ahora los acordes de sol. Pues ya sabemos que está el sol mayor, sol séptima. Igual aquí. ¿Vale? Y vamos a ver del sol, este que es muy bonito, que se hace aquí. Este sol es un sol con bajo en fa. O sea, se supone que es un fa con bajo en sol, perdón. ¿Vale? También podemos quitar el dedo 1 aquí. Aquí sí os recomiendo que solo toquemos las cuerdas que estamos pisando, ¿vale? Que sería la sexta. Y aquí es sexta, cuarta. Y aquí tercera y segunda, ¿vale? Lo podemos quitar. Es un fa con bajo en sol. Porque si os acordáis, eso es fa y bajo en sol. ¿Vale? Y ya que estamos aquí, vamos a hacer este. Nos vamos a este. Este es muy bonito también. Que esto es un sol 9. ¿Vale? ¿Ok? Sol con el 9 añadido. Y este es sol 9. ¿Vale? Luego podemos poner el sol 7 treceava. ¿Vale? O así. Que es así. Con consejillo. Lo que más nos acomode. Todo lo estoy poniendo aquí para que los veáis. Y luego vamos a cambiar a este que es muy bonito. Y cambia el sentido también. Y le da un tono más dulce, ¿no? Al sol. ¿Ok? Entonces, todos estos son los acordes de sol. Ahora, en los acordes de fa, pues ya sabemos que esto es fa. También lo podemos poner así, también lo podemos poner así. Y ya que estamos aquí, pues podemos hacer este fa, ¿vale? Que es como el de los otros que hemos hecho antes. Que si hacemos así, puede ser un re menor con bajo en fa. También se puede considerar. O el fa con novena. Yo lo suelo hacer. Es complicado porque hay que abrir mucho. Lo hago sin cejilla. Y suena chulo también, ¿vale? Luego también podemos hacer el fa séptima mayor. Que también puede ser la menor. En este caso con bajo en fa. Se puede hacer. Ok. Y luego el si7 con bajo en fa. Que se utiliza mucho de paso al mi. ¿Vale? Y esos serían los de fa. Y de mi, pues tenemos el mi mayor, el mi 7. El típico flamenco que es
el mi novena bemol, ¿vale? Que es este de aquí. O el que se hace aquí. En el traste 7, 7, 9 y 10, ¿vale? Y luego hay uno muy bonito que se hace en el traste 3, hacemos así, ponemos así. Cuarto traste de la sexta, tercer traste, cuarto y quinto de cuarta, tercera y segunda. Aquí sí recomiendo solo tocar las que pisamos también. Y luego hay otro muy bonito, que es este, que se queda como abierto, ¿vale? Que es un fa quinta bemol con bajo en mi, pero que se puede poner en resolución de mi, ¿vale? ¿Vale? O este también, que es un si sus 4 quinta bemol con bajo en mi. ¿Va? Entonces todas estas son las posiciones para ir cambiando del típico. Entonces voy a hacer unas ruedas diferentes para que veáis cómo suena, ¿no? Por ejemplo, la típica. Y vamos a ir variando. Mirad qué bonito. ¿Veis? Veis todas las combinaciones que se pueden hacer para que suene todo diferente y suene bonito. Entonces, aquí tenéis bastantes acordes diferentes, combinables para el tema de la cadencia andaluza o la típica rueda por rumbas, para que tengáis más recursos y podáis actualizaros y que suene un poco más moderno y no tocar siempre la misma base. Espero que os haya gustado y recordad que soy Jerónimo de Carmen y no olvidéis comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Recordad que los cursos de guitarra flamenca, donde hay muchísimo más material de este tipo y muchos palos flamencos para aprender y muchas horas y muchas clases, están aquí abajo en la descripción para aquellos que les interese. Y nos vemos en el siguiente vídeo.